Hola, bienvenidos al Templo. Mi nombre es Estefanía y en este podcast hablaremos de la herida de abandono, continuando con la lista de reproducción de las heridas de la infancia. Como ya os he comentado anteriormente, me baso en los libros de Lise Bourbeau, Ana Mar Orihuela y Louise Hay. También me baso en mi propia experiencia. Comencemos. El significado y la diferencia con el rechazo. Abandonar significa dejar a alguien, apartarse de él, dejarlo, no querer tener nada que ver con él. Si alguien se marcha temporal o definitivamente, está en el plano del tener y el hacer, no del ser, como ocurre en la herida del rechazo. Se origina entre el año de vida hasta los 3 años de edad. Tiene su origen en una falta de alimento, de protección, de afecto, de estructura, una falta de hogar o casa, estabilidad y pertenencia principalmente. Suelen tener padres niños, padres ausentes. Radica en el progenitor del sexo opuesto. La máscara de esta herida es la máscara del dependiente, y el gran miedo del dependiente es la soledad. Hay una falta de comunicación profunda con su progenitor del sexo opuesto. Padres y madres muy reservados, con poca comunicación con sus hijos. Y aunque ellos quisieran hacerse cargo de sus hijos no lo entendían de ese modo. Sus hijos se sentían como si sus padres no quisieran hacerse cargo de ellos. La persona que sufre la herida de abandono también suele sufrir la del rechazo. Siente el rechazo del progenitor del mismo sexo y cuando busca que el otro vele por él para sentirse menos rechazado no ocurre así y se siente abandonado. Se puede sentir el abandono por el progenitor del mismo sexo. Este progenitor en realidad lo rechaza, consciente o inconscientemente, pero realmente se rechaza a sí mismo. El cuerpo físico de una persona con la herida del abandono y la máscara del dependiente suele ser un cuerpo largo, delgado, sin tono muscular, encorvado. Sistema muscular poco desarrollado. Parece no poder sostener su cuerpo erguido por sí mismo. Necesita de apoyo. Brazos que parecen muy largos y colgantes a los lados del cuerpo. Piernas débiles. No sabe qué hacer cuando está de pie y alguien le mira. Le provoca incomodidad y no sabe cómo colocar los brazos. Hombros caídos o joroba. Espalda curvada, se inclina hacia adelante. Normalmente la parte alta de la espalda la tienen curvada en forma de joroba, no necesariamente creando una joroba, pero sí encurvada, con los hombros hacia adelante, como si quisieran protegerse. Esto es un indicador muy fuerte de la máscara del dependiente y la herida de abandono activada en esta persona. También la flacidez en el cuerpo. Por ejemplo, flacidez en hombros, en pechos en las mujeres, en glúteos, en rodillas, en el escroto en los hombres, en el vientre, etc. Alguna parte del cuerpo más baja que otra de lo normal. También ojos grandes y tristes, ojos caídos, la mirada triste y la mirada de víctima. Suele presentar una voz de niño o quejumbrosa. Suele ser una persona que hace muchas preguntas. A menudo se apoya en algo o en alguien, indicativo de que necesita apoyo para cualquier cosa, para tomar cualquier decisión, para hacer cualquier actividad, etc. Suele llevar la ropa ancha y colgante, a diferencia de la herida de traición, que le gusta vestirse de una manera más para atraer la atención del sexo opuesto. De modo que vemos una diferencia entre una persona que vive en la máscara de dependiente con la herida de abandono activa en cuanto a la vestimenta y la que vive con la herida de traición activa, por lo tanto la máscara del controlador activada. En el ámbito emocional se destaca una gran tristeza y un vacío. Es el síndrome del malquerido. Lo hace sentirse solo, desprotegido, molesto con la vida que no le dio lo que a los demás, según considera él. Está enojado o enojada, con un sentimiento de deuda. El sentimiento de deuda significa que siente como que la vida le debe algo, que los demás siempre han tenido más que él, o no necesariamente tener cosas materiales, sino tener afecto.
Esta herida tiene mucho que ver con la necesidad de afecto. Entonces siempre se han sentido como si la vida fuera más dichosa para algunos y desdichada para otros, y que él o ella se encuentra en el lugar de los desdichados. Este sentimiento de deuda se va a manifestar en cómo actúa con respecto a los demás. Cree que si hace algo por los demás o le presta atención a los demás, ellos están endeudados con ella o con él, de manera que le deben ese mismo afecto o esa misma atención o esa misma ayuda. Por tanto, no existe en la manera de actuar de esta persona con la herida de abandono activada en el momento en el que da a los demás, no existe una incondicionalidad. Hay una condición, hay una deuda. Y ese es el sentimiento de deuda que tiene muy interiorizado, muy oculto con respecto a lo que la vida le ha dado y lo que cree que debería de haberle dado porque se considera como un desdichado en ella. Puede manifestarse en cólera irascible. Reacciona con actitudes fuera de control, como son los celos frecuentes, los berrinches o modos de ver la vida como problema muy complicado e irresoluble. Se convierte en una persona manipuladora, chantajista, experta en hacer sentir a los otros responsables de ella. Suele pasar facturas inconscientes por todo lo que hace, generando deudas en las personas a su alrededor y asegurándose de que dependan de ella lo más posible porque así también controlará. Una herida de abandono es una experiencia de soledad infinita y vacío. Es una ausencia física, emocional y de aprendizaje. Esta ausencia genera una enorme angustia en el niño, que lo vive como una experiencia aterradora de soledad, miedo y desprotección. ¿Cuándo un padre abandona? Cuando no ofrece las condiciones para que el otro sienta protección y afecto del adulto, cuando no da estructura y límites, cuando no le da tiempo para jugar, acariciarlos, mirarlo a los ojos, hablar su lenguaje, cuando sin límites y estructuras deja que crezca como quiera. Esto hace que el pequeño no desarrolle autodisciplina, estructura en sus cosas, no sepa poner límites, etc. Cuando no nos dan estructura emocional y sentido de pertenencia que nos hagan crecer aptos para la vida. Los padres niños son unos bien intencionados pero ignorantes. Incapacitan al niño para crecer y alcanzar su autonomía. Se sienten víctimas. Los niños no son valorados ni importantes para sus padres. Así es como ellos lo perciben. Establecen relaciones de apego y dependencia. Siente que deben complacer, ser lo que esperan los demás, no decir lo que piensan ni poner límites, hacer de todo para no ser abandonados de nuevo. Se sienten incómodos con la autoridad. Las personas que representan una autoridad como un jefe, un profesor o un sacerdote, policías, etc., lo hacen temeroso, le dan dificultad relacionarse con ellos como adultos, de igual a igual. Dependen mucho de sus relaciones, no saben cerrar ciclos, no saben salirse de los duelos, terminarlos. Terminar y despedir son actos que lo conducen a un dolor primario que viven como niños. Para no terminar sus relaciones prefieren humillarse, evadir los finales como sea. Necesidad de hacerse uno con el otro. En las parejas hay una creencia de completarse con el otro, la media naranja. Hay una pérdida de identidad, se acoplan al otro, son los que el otro espera, se fusionan con sus hábitos, sus gustos, su ambiente. Se victimizan, son adictivos al drama de sufrir, llorar por amor, sentirse abandonado y triste. Creen que tienen derecho a sufrir y sentir que los demás deben ayudarle, darle y protegerle. Es fundamental salir de la posición de víctima, aunque es muy difícil para las personas con la herida del abandono. Normalmente suelen tener un progenitor que también tiene esa herida, que es dependiente. Otra tarea muy importante es la de la estructura. Es fundamental que ellos generen estructura en sí mismos. Es un gran reto porque nunca tuvieron límites, ni disciplina, ni obligaciones.
El sistema de disciplina y autoridad que debe enseñar un padre le da al niño el respeto a la autoridad y a que éste sea su propia autoridad. Los padres niños no suelen tener autoridad o es una muy rígida, cuya procedencia es la injusticia, sería injusto. Estructura también da la capacidad de empezar, terminar, ordenar, tener metas, cumplirlas, permanecer, perseverar. La consecuencia de la falta de estructura es la incapacidad para la vida. Un padre que nos da disciplina nos ama. Es un padre que está pendiente de nosotros, que se toma el tiempo para hablar e imponer consecuencias, da seguimiento y te asegura que la actitud cambia. Es cierto que educar requiere tiempo y energía. Así que se encubre la soledad con indisciplina, fiesta y poco compromiso. Como hemos visto anteriormente, hay casos en los que ese padre niño que transmite a su hijo la herida de abandono, también transmite la de la injusticia. Normalmente la herida de injusticia tiene esa vinculación con la herida del rechazo, pero muchas veces ocurre que el abandono es interpretado como algo injusto. De modo que el pequeño recibe ese abandono del padre y lo interpreta como injusticia, desarrollando así esa herida de injusticia. Posiblemente también esos padres tuvieron un padre injusto, ya sea porque verdaderamente fuera injusto o porque el niño lo percibiera así, y le transmite a su hijo no solo la de injusticia, sino también la de abandono que subyace bajo esta interpretación de injusticia. A ver, parece muy complicado, pero la verdad no lo es. La idea es estudiar las características de cada herida, recordar nuestro pasado, mirar adentro. Conjugan entre ellas, pero no tenemos que tratar tampoco de estar categorizando todo o de estar separando. La idea de categorizar en características cada herida nos ayuda a comprender, nos ayuda a hacernos un esquema mental y a ver qué características son más comunes en una herida, en una causa en concreto, cuáles otras son más pues de otra herida, de otra causa, ¿no? Porque la causa, el origen, es lo que tenemos que ir, es a lo que tenemos que volver, a ese origen. Darle valor a ese dolor, manifestarlo, sentirlo, dejar de ocultarlo y perdonarlo. Así, ese es el motivo por el que hago estos podcasts o estos vídeos, porque en YouTube posiblemente añada imágenes. Entonces, el motivo es porque el hacer un esquema mental, el clasificarlo, pero entendiendo que conjugan entre ellas y que tampoco hay que ser categórico en el sentido de que yo tengo esta y esta, pero no las otras. Posiblemente todos tengamos todas, salvo la de humillación, que es más... La de humillación es una herida que no todo el mundo la tiene, como en el sentido de que haya creado la máscara de masoquista. Eso no quiere decir que no sienta humillación de vez en cuando. Entonces, la idea es que la herida, algo que nos hiere, no se oculte bajo una máscara. No se cree una máscara de personalidad, que es un ego que nos está distanciando de nuestra verdadera personalidad, de nuestro verdadero ser, de nuestra propia expresión en la vida. Entonces la idea es esa, que aunque en la vida ocurran cosas que nos hieren, no las ocultemos bajo una máscara. Entonces, cuando uno es pequeño, aquello que le hiere, que son muchas cosas que hieren a un niño, porque un niño es muy sensible, es muy inocente, y este mundo no... Pues bueno, pues hay mucha ignorancia, hay mucha... pues maneras de ser, de creencias no solo limitantes, sino creencias negativas en torno al ser y a la supervivencia y al coexistir con los demás. Entonces el niño, en lugar de quedarse en esa herida, de saber transmutar esas emociones,
no sabe transmutar sus emociones, es un niño, por lo tanto crea máscaras que le protegen. Algunas personas con la herida de abandono son disciplinadas, ordenadas, autoexigentes en algunos ámbitos de su vida. Esto se debe a que ante la ausencia de estructura y autoridad, el niño decide, para tener orden y seguridad, ser su propia autoridad. Vivieron el abandono de sus padres como una realidad injusta, así que desarrollan la herida de la injusticia, que ayudó al niño a adaptarse a su realidad. La persona dependiente busca la presencia y la atención de los demás, llamar la atención, necesita apoyo del entorno, cree que si no lo consigue no es suficientemente importante. Sufre una tristeza muy profunda, estando solo o no, sin saber por qué. Llora mucho tiempo, compadeciéndose de su propio destino. Provoca de forma consciente o inconsciente dramas o enfermedades para llamar la atención o dar pena. Tiene actitud victimista y se queja de su mala suerte. Empatiza fácilmente con los demás, se identifica con sus emociones y sufrimientos y los voltea para atraer la atención hacia sí mismo. Exhibe un lado teatral, a menudo dramático, en cómo se expresa para llamar la atención, le encanta hablar de sí mismo, lleva las cosas a su terreno. Aquí hay que tener muy en cuenta en si una persona es más o menos extrovertida. Pero bueno, se agarra físicamente a los demás. Dificultad para hacer o decidir algo solo, pide consejos o la opinión de los demás, es capaz de hacerse pasar por inútil para recibir ayuda, aunque luego no siga los consejos que le dan. Espera atención, amistad o que se ocupen de él cuando hace un favor a alguien. Tiene altibajos, emociones desestabilizantes, no sabe por qué le ocurren. Cree que una prueba de amor es que el otro esté de acuerdo con él. En presencia de una persona enfadada o agresiva se bloquea y se asusta como un niño. A medida que envejece se angustia cada vez más con la idea de quedarse solo. Prefiere mala compañía a quedarse solo. Suele utilizar palabras como solo, ausente, no soporto, nadie me deja, plantado, abandono, ya no aguanto más, devorar, mi trabajo devora todo mi tiempo. Tienen un papel del salvador. Busca ser necesitado, importante y halagado. Le suelen dar dolor de espalda por cargar con algo que no le corresponde. Ya no aguanto más, damos más a los demás, nos reprochamos o tememos que nos hagan daño, no poner límite o dar más de lo que nos corresponde. Puede parecer perezoso, lo que pasa es que necesita apoyo de los demás para hacer sus cosas, suele tener una voz infantil que pide ayuda, tendencia a insistir. Si se le niega, utiliza el chantaje, el enfurruñamiento, la manipulación. Deja pasar a las personas andando para que la guíen. En conflicto consigo mismo, se dice ¿qué será de mí? El dependiente ama el sufrimiento. Aguanta relaciones de abuso. Dificultad para ver el problema que vive en pareja. Prefiere creer que todo marcha bien. Vive de la esperanza. Es una persona muy emotiva. Tiende al sentimentalismo. Tiene un miedo intenso a la soledad y al abandono, dificultades con las palabras dejar y abandonar. Es difícil dejar un lugar o una situación aun cuando si va a un lugar más agradable, incluso ir de viaje. Es capaz de irse al extremo opuesto, alejarse o apartarse de alguien o de una circunstancia que le causa tristeza o soledad. Abandona su entorno. Cuando una persona llega a límites extremos y entra en crisis, veíamos que en la herida del rechazo puede caer en el suicidio. En la herida del abandono piensa en el suicidio, aunque no suele cometerlo, amenaza con hacerlo para llamar la atención. Si después de muchas tentativas nadie le brinda apoyo, puede acabar suicidándose. Que es cálido con los demás, cree que así estos serán afectuosos, atentos, cálidos y no autoritarios con él. Una persona autoritaria la considera indiferente y fría. Siente ansiedad por estar solo, tiene un sentimiento de urgencia, no vaya a ser que después no esté disponible para mí. Sensación de aislamiento, inconscientemente se cierra algo a alguien que desea tener a su lado. No se abre a recibir porque se piensa incapaz de enfrentarlo. Esto es autosabotaje. También puede temer la atención que recibirá de la otra persona.
Tan pronto se intensifica una relación, se la arregla para acabarla. Pide ayuda, presencia y atención de los demás, pero no se da cuenta de cuándo no la da él. Por ejemplo, si su pareja se pone a leer, cree que pasa de él, pero si es al revés, no. Le es muy difícil cuando no le invitan a un evento, aunque de antemano supiera que no iba a ir. Como habíamos dicho, suele apoyarse en algo o alguien, agarrarse. Incluso sentado le es difícil estar erguido y se apoya en el brazo de la silla o del sofá, se sienta de cualquier manera en la silla. Son personas que aprovechan las pausas o los instantes previos o posteriores para hablar con el profesor, por ejemplo. Ocupar un puesto público para llamar la atención o hacerse famosos, cantantes, comediantes, actores, ámbitos mediáticos. Busca en el terapeuta el apoyo que necesita. Son personas fusional o psíquica, sienten las emociones de los demás fácilmente y se dejan invadir por ellas. La persona dependiente se fusiona con los demás fácilmente, y eso hace que se sienta responsable tanto de la desdicha como de la felicidad de los otros, como si creyera que los demás, a su vez, son responsables de su felicidad o su desdicha. Este deseo de fusión trae consigo muchos temores e incluso puede llegar a producirle agorafobia. La mayoría de las personas agorafóbicas sufren hipoglucemia, el miedo del agorafóbico, morir y enloquecer. Son los psíquicos caídos. Sobre todo a morir. La locura es más bien un miedo de la herida de la traición. Madres que necesitan demostrar su amor a los hijos para que estos les correspondan. Amistades que a menudo te dicen: es importante que me llames para que te cuente las novedades. En realidad quieren sentirse importantes al llamarlos. Cuando el dependiente es capaz de detectar los problemas causados por su propia dependencia, experimenta en este momento el deseo de ser independiente. Suele decir a los demás hasta qué punto son independientes. Son esas personas que hablan mucho de que son independientes. Padres dependientes no desean tener hijos so pretexto de mantener su independencia. El hombre dependiente oculta su temor de perder atención al tener un hijo. La mujer teme sentirse agobiada por las obligaciones. Si ella tiene hijos, los deseará pequeños porque dependen más de ella. El dependiente busca la autonomía más que la independencia. En alimentación, puede comer mucho sin engordar porque nunca está satisfecho. Prefiere alimentos blandos a duros. Le gusta mucho el pan, símbolo de la tierra nutricia. Come lentamente para prolongar el placer y la atención. No le gusta comer solo y no se deja comida en el plato. Cuando una persona dependiente sufre un trastorno alimenticio, es más proclive a la bulimia, a diferencia de la persona con la herida del rechazo, que es más proclive a la anorexia. La persona dependiente utiliza las relaciones sexuales para pegarse a otra persona. Esto se observa sobre todo en el caso de las mujeres. Cuando la persona dependiente se siente deseada por alguien, se cree más importante. De los 5 tipos de heridas y máscaras, la persona que teme ser abandonada es a la que más le gusta las relaciones sexuales. Por lo general, lo desea más que su pareja, y no es raro advertir que quienes se quejan de no tener suficientes relaciones sexuales sufran de la herida de abandono. Si la mujer dependiente no quiere hacer el amor, no se lo dirá a su pareja, preferirá simular que sí lo desea para que en el futuro evitar no sentirse deseada por su pareja, para evitar que esa persona la rechace. Hay mujeres que incluso aceptan participar en una triangulación sexual sabiendo que el marido estaría con otra, sin ella desear verdaderamente eso. El hombre dependiente simulará ignorar que su esposa tiene un amante. Estas personas eligen tolerar situaciones que no quieren, que les hieren, a ser abandonados. Las enfermedades. Asma. La persona acepta más de lo que debería, tiene dificultades para rechazar. Problemas bronquiles. Estos tienen que ver con la familia, indica que no recibe lo suficiente de ella. Problemas del páncreas. Hipoglucemia y diabetes. Glándulas suprarrenales. Lumbalgia. Miopía. Representa la dificultad de ver más allá. Miedo al futuro, sobre todo a enfrentarlo solo. La histeria.
se alimenta de su victimismo, depresión, migrañas, impide ser ella misma y bloquea su yo soy. Hace demasiadas maniobras para ser lo que los demás quieren que sea y vive a la sombra de las personas que ama. Enfermedades raras o llamadas incurables para llamar la atención, bulimia y agorafobia. Tarea inconclusa. Las creencias aprendidas de falta de protección, presencia amorosa, cuidados, hacen que veamos el mundo sin estos nutrientes. Lo que le fue negado es el derecho a ser valioso, a sentirse seguro, a sentirse protegido por el adulto, a creer con confianza de que si se cae estará su papá o su mamá para levantarlo, a respetar sus necesidades, a separarse con la confianza de que tendrá respaldo. También le fue negado el derecho a una presencia adulta que le dé límites, estructura, confianza y afecto para crecer, sabiéndose valioso y capaz para la vida. El permiso sanador que el dependiente debe de darse a sí mismo para completar la tarea inconclusa es permiso a crecer y dejar de ser niña, restablecer el padre perdido o la madre perdida dentro de sí, darnos a nosotros mismos esa autoprotección, esa validación, esa seguridad, confianza, afecto, respaldo, esa estructura y esos límites. El dependiente olvida sus necesidades e ignora el valor por sí mismo. Tiene relaciones de dependencia, se siente un niño o una niña incapacitada de por vida, se siente víctima de las circunstancias. Cuando abandona sus sueños, cuando permite abandono y abuso, dice y no hace, se aferra a la incongruencia. Para eliminar esto necesita comprometerse con lo que siente, con lo que dice y con lo que necesita. Responder con adultez y responsabilidad. Esforzarse por terminar lo que empieza. Tener disciplina de respeto. No ser tan autocomplaciente. Ver lo bueno en sí mismo, en los demás y en la vida. Quitar la queja, dejar de creer que todo está mal. Sentirse la mejor madre y padre para sí mismo. Desarrollar la capacidad de respetarse, de comprometerse consigo mismo y de amarse. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, la herida de abandono. Continuaremos con las demás heridas en los siguientes podcasts. Espero que le haya servido de gran ayuda y nos vemos en la próxima. Chao.